Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido de estar en el programa Franja Médica, tanto en la ciudad de La Paz como en todo Bolivia, en vivo y en directo, como decimos. Este tema que vamos a presentar hoy día es un tema bastante impactante, es un tema muy delicado por el hecho de que se trata de uno de los segmentos son sumamente importantes, los elementos que tenemos en las manos. Los dedos prácticamente cumplen la función de relación del aparato locomotor con el mundo externo. Tiene sensibilidad, tiene prensión, tiene fuerza, tiene delicadeza, es un elemento muy sutil, tiene varios elementos en la mano. Casi todos los músculos que nacen en el hombro llegan hasta el codo, hasta el antebrazo, hasta la mano, formando lo que son los tendones, los músculos extensores, los músculos flexores de la mano, que son prácticamente músculos de la prensión. También tenemos la parte de nervios, la parte vascular, la parte arterial, lo que nos da la sensibilidad, fundamentalmente lo que nos da la motricidad de la mano para poder tomar los elementos, diríamos, hasta más delicados, más finos, más livianos, más pesados. Realmente es un segmento que tiene mucha patología. En todas las edades se presentan lesiones de la mano, se presentan alteraciones de la mano a través de los esfuerzos, a través del contacto en las fábricas, a veces con maquinarias, a veces con líquidos que son muy ácidos, líquidos calientes, sierras, elementos punzocortantes, elementos bélicos como ser las granadas, recibir un impacto de bala, por ejemplo, en la mano, causa mucho destrozo y lógicamente involucra a todos estos elementos nobles que son los tendones, los nervios, la parte muscular de la mano, y altera totalmente a veces la prensión, la función de la mano, que como les decía, es el contacto directo de la persona hacia el mundo exterior en todas sus facetas, es decir, en la prensión, en la sensibilidad. A través de la mano sentimos el frío, sentimos el calor, sentimos la dureza, sentimos la flexibilidad de los elementos, hacemos maniobras de levantar con la mano, con los dedos. Entonces, este elemento que vamos a tocar hoy en día, y antes que nada quiero pedir mil disculpas porque hay algunas diapositivas que van a mostrar posiblemente segmentos bastante cruentos donde realmente son muy impactantes. Les ruego a las personas que nos van a ver y van a ver este tipo de patologías, tengan un poquito de cuidado al interpretarlas, tengan un poquito de paciencia, si el término vale, tolerancia, porque lo que tratamos de hacer en este segmento especialmente es tratar de prevenir todas estas lesiones, es decir, aquellas personas que están en contacto con elementos metálicos, con vidrios, con hojas cortantes, punzocortantes, con elementos bélicos como granadas, balas, rifles, pistolas, que tengan mucho cuidado al manejar todos estos elementos porque pueden desencadenar grandes lesiones, grandes limitaciones y pérdida de la función de un segmento que, como les decía y les vuelvo a reiterar, es sumamente importante y que es parte del aparato locomotor. Entonces, nuevamente, ante las disculpas reiteradas, les pido tener un poquito de criterio porque, como les decía, es fundamentalmente la prevención de estas lesiones que de alguna manera pueden solucionarse rápidamente, pueden solucionarse en forma efectiva cuando el tratamiento es rápido, tratar de ver la posibilidad de asistir a un centro médico a la brevedad posible cuando se tratan de este tipo de lesiones que son cortes, estallidos en la mano, amputaciones traumáticas, elementos corrosivos como ser ácido sulfúrico que a veces se manejan en algunas empresas, elementos calientes en la casa, en la cocina, cuando hay leche hirviendo, agua caliente, tener mucho cuidado con la presencia de los niños que a veces son bastante inquietos y de repente tratan de buscar algo en la cocina y se encuentran con algo caliente que puede lastimarles, que puede quemar, que puede erosionar todo lo que es la parte blanda. Si podemos empezar a mostrar las imágenes y vamos a ir desglosando todas estas imágenes que, como les decía, tenemos, diríamos, algunas imágenes bastante fuertes. Estamos viendo un poco de la anatomía donde vemos en la palma de la mano
la parte de irrigación de uno de los nervios más importantes que llega hasta la palma de la mano, que es el nervio mediano. Y acompañando a este nervio, que es de color amarillo, el que ustedes están viendo, de alguna manera también se acompañan los tendones que van hacia la palma de la mano, que son los tendones fundamentalmente flexores de los dedos. Si podemos seguir viendo las imágenes. Entonces decíamos que hay muchos elementos en los cuales lastimosamente se puede comprometer la función de la mano. Vean ustedes cómo en esta diapositiva tenemos la parte de los pulpejos totalmente con un color azul. Eso significa de que la vascularización a nivel distal ha empezado a alterarse, se están quedando los tejidos sin irrigación fundamentalmente. Esto puede suceder en algunas personas que tienen, por decir, problemas de circulatorios, problemas de diabetes, que pueden generar estas alteraciones circulatorias a nivel distal y de repente empezar a tener esta coloración que significa la necrosis del pulpejo, la necrosis de la parte distal de los dedos. Entonces, desde ese punto de vista, ya podemos ver esta patología que es muy frecuente porque mucha gente cursa con problemas de diabetes. Por eso es importante controlar periódicamente la parte de glicemia fundamentalmente para detectar esta patología y poder solucionarla a tiempo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, las heridas punzocortantes. Estamos viendo la parte palmar del dedo meñique y del dedo anular, donde un elemento metálico ha seccionado prácticamente la parte tendinosa. Ahí estamos viendo prácticamente una postura. Si ustedes ven, el dedo meñique y el dedo anular están en extensión. Significa de que posiblemente los tendones flexores han sido seccionados. Entonces es menester hacer una buena evaluación del tipo de corte, el tipo de elemento que haya podido hacer este tipo de daño y que posiblemente ha sido más profundo y ha cortado los tendones flexores en este caso, ya que los dedos están en una actitud de extensión. Por eso es importante hacer la evaluación clínica y médica viendo el elemento que ha sido el que ha seccionado posiblemente los tendones para poder hacer su reparación a la brevedad posible. La siguiente. Tenemos parte de lo que es la anatomía. Vemos que los tendones flexores que ustedes están viendo en la palma del dedo, en este caso del sector palmar del dedo, vemos cómo están los tendones, pasan por ciertas correderas, por ciertos ligamentos que mantienen la posición de los flexores, tanto a nivel distal, en la falange distal, en la falange media y en la falange proximal. Entonces hay una serie de elementos muy finos que constituyen, diríamos, los estabilizadores y por donde los tendones se desplazan para poder lograr los movimientos del dedo que son fundamentalmente la flexión y la extensión. Entonces vemos parte de la anatomía y vemos estos elementos que son muy finos. Entonces en la mano hay muchos elementos de esta naturaleza que cuando sucede un corte, una trisión, un aplastamiento del dedo, todos estos elementos pueden quedar dañados y alterar la función de los dedos especialmente. La siguiente. Nuevamente vemos cómo la disposición anatómica, vean ustedes, hay un sinfín de elementos que constituyen, diríamos, los canales por donde pasan los tendones y estos elementos que son como pequeños ligamentos hacen que los tendones se mantengan en posición y a través de estos ligamentos los tendones se deslizan produciendo la flexión y produciendo la extensión. Entonces vean que estamos mostrando la parte de un dedo que es igual en todos los dedos, que los elementos son muy finos. La mano es un elemento sumamente llena de elementos finísimos, ligamentos pequeños, tendones, nervios que van hacia la parte distal, dando la sensibilidad y dando la motricidad de todos estos tendones. La siguiente, por favor. Acá tenemos en la imagen, vean en la radiografía, toda la alteración que se produce a través del estallido, posiblemente o de una granada o posiblemente el impacto de un proyectil. Entonces vean cómo ha destrozado todo lo que es la parte de los metacarpianos y también parte de las falanges proximales de los dedos, alterando toda la anatomía. Entonces son lesiones a veces muy severas que comprometen varias articulaciones
articulaciones que comprometen varios segmentos pequeños de las fracturas que estamos viendo una conminución, es decir, hay un estallido de la parte ósea, alterando todo lo que es la mecánica articular de la mano. La siguiente. Bueno, esta es una imagen reiterativa de cómo están dispuestos todos los elementos a través de retináculos que hay en los dedos y que constituyen la anatomía propia de cada dedo. La siguiente. Vemos estas imágenes, por ejemplo, donde ha habido una lesión bastante severa, una amputación prácticamente de casi todos los dedos, y la restitución en la diapositiva superior. Vemos cómo es el daño que puede ocasionar una máquina o la tricción de un elemento bastante fuerte que haya podido lastimar los dedos de esa manera, seccionarlos prácticamente. Y en las diapositivas de abajo vemos cómo a través de una tensión inmediata, una tensión bastante, diríamos, rápida, este paciente ha podido recuperar parte de los dedos, logrando de alguna manera restituir parte de la función de la mano, que es la prensión. Entonces, a veces estas lesiones, cuanto menos tiempo tengamos la lesión expuesta y podamos asistir rápidamente a un centro médico, muchas de las estructuras que tiene la mano, especialmente los dedos, pueden llegar a salvarse haciendo lógicamente cirugías mínimamente, diríamos, delicadas. A veces hay que operar con un microscopio electrónico para restituir lo que es la parte sensitiva y lo que es la parte vascular. Vean en las diapositivas de abajo, si bien las imágenes son muy impactantes, hay un destrozo total de los dedos, pero vean cómo el paciente se ha logrado recuperar parte de la mano, parte de los dedos, parte de las articulaciones de las articulaciones metacarpofalángicas, y tenemos ya una mano bastante funcional. La siguiente. Entonces, vemos nuevamente aquí una herida a nivel de la parte palmar, por donde transcurren los tendones flexores y por donde entre los tendones flexores de la mano está el nervio mediano. Entonces, en esa zona de la muñeca fácilmente se pueden seccionar los tendones y también se puede seccionar el nervio y, por qué no decir, la parte vascular. Entonces, inmediatamente que se tiene una de estas lesiones y se puede hacer el diagnóstico correspondiente, se procede a la reparación, a la sutura de todos estos elementos de la forma más delicada, especialmente si es que se trata de que se ha comprometido uno de los nervios principales de la palma de la mano, que es el nervio mediano. Entonces, en ese sentido es que es importante acudir a la brevedad posible a un centro asistencial para que un especialista pueda hacer la valoración correspondiente y restituir estos elementos. Cabe recalcar que cuando se produce la ruptura, la lesión de un tendón, automáticamente el tendón, que es un elemento elástico, tiende a retraerse. Entonces, cuanto más rápido podamos hacer la evaluación y podamos detectar y lograr encontrar a través de la cirugía los cabos de ruptura del tendón, se los podrá afrontar favorablemente. Por eso es importante que se pueda de alguna manera hacer el diagnóstico precoz y hacer el tratamiento precoz en este tipo de lesiones. La siguiente. Vemos la parte, diríamos ya anatómica, donde vemos exclusivamente la punta del dedo, donde está el lecho ungueal, donde está la uña, donde terminan los tendones extensores en la falange distal, en la zona 4, y en la zona 4, tanto en la parte dorsal, termina el extensor del dedo mismo, y en la zona 4, por la parte palmar, termina la inserción del tendón flexor. Entonces, entre los dos tendones, que son agonistas y antagonistas, de alguna manera se produce la flexoextensión. Los dedos tienen este tipo de zonas donde se hacen los diferentes diagnósticos para ver cuáles han sido los elementos que se han podido lesionar en la mano. La siguiente. Vean, por ejemplo, en esta imagen cómo el paciente ha perdido un pulpejo.
Esto ha sido seguramente una atrición de algún elemento. A veces cuando se cierran las puertas en la casa, a veces las puertas son muy duras, muy macizas, y entonces comprimen, así como ustedes están viendo, y logran separar el pulpejo de uno de los dedos. El otro dedo está con la uña totalmente necrosada, con un hematoma subungueal. Entonces, este tipo de lesiones son muy frecuentes en domicilio, especialmente cuando se cierran las puertas, que a veces son muy macizas, o se cierran puertas metálicas, o de repente caen también objetos muy pesados en la mano, logrando la ruptura, la desinserción del pulpejo, la separación del pulpejo. ¿Qué tenemos que hacer cuando sucede este tipo de patología? Inmediatamente tratar de que el segmento que se ha desprendido, colocarlo en un envase, en una bolsa nylon, sobre la marcha, evitar que siga sangrando y, lógicamente, como les decía, acudir inmediatamente a un centro asistencial para poder hacer la reparación primaria, es decir, la reparación aguda de este pulpejo, que con seguridad, si nosotros tenemos el cuidado de asistir rápidamente a un centro asistencial, podremos recuperar aquel pulpejo y podremos recuperar, diríamos, todos los elementos que terminan en la zona distal de los dedos. La siguiente. Bien, son lesiones que ahí tenemos otra muestra de cómo se ha seccionado prácticamente la parte distal del dedo medio. Hay una pérdida del lecho ungueal, hay una pérdida del pulpejo, y que lógicamente requiere un tratamiento rápido, si es posible. En caso de no haber una reparación rápida en el momento agudo de la pérdida de este pulpejo, o sea, perdido el pulpejo totalmente, entonces sí amerita hacer un muñón distal cubriendo la parte ósea que ha quedado, para rescatar todo lo que podría ser en el futuro restos del pulpejo, en este caso del dedo medio. Entonces, estas atriciones, estas lesiones se producen cuando los dedos son aplastados por elementos muy fuertes, muy pesados en algunos casos, o cuando de repente han sido aprisionados en la puerta de la casa, en la puerta de la oficina. En cualquier lugar puede suceder, en la puerta de los autos también puede suceder este tipo de lesiones, con un desprendimiento total del pulpejo, en este caso del dedo medio. La siguiente. Ahí vemos una mano que posteriormente ustedes la van a ver, una sección prácticamente de toda la mano a nivel de la muñeca. Y entonces esta lesión es sumamente grave desde ya. Es una lesión que lastimosamente puede terminar en una amputación total, pero como les decía y les vuelvo a reiterar, cuando nosotros tengamos este tipo de situaciones en la calle, en las oficinas, en la casa, lo más importante es ir rápidamente con el segmento que está amputado y rápidamente colocarlo en una bolsa y acudir rápidamente a un centro asistencial, tratando de que este segmento no se llegue a contaminar, porque a la brevedad posible, cuanto más rápido podamos actuar, podemos lograr la recuperación de estos elementos que, como les decía, son de la mano y son elementos que de alguna manera pues son sumamente importantes en lo que es la vida de relación de la persona, ¿no? Tanto en el trabajo, en la casa, en la oficina, en cualquier lugar, la mano es indispensable y es sumamente importante. La siguiente, por favor. Ahí vemos una reparación, diríamos, de todo lo que ha sido la sección de esta mano. Vemos cómo se ha estabilizado todos los metacarpianos a través de clavijas endomedulares, es decir, en medio de los metacarpianos. Se ha restituido la parte anatómica en la parte ósea, y lógicamente también hay que pensar que la reparación constituye también la reparación de los elementos nobles, como ser los tendones, los nervios y también la parte vasculonerviosa, es decir, la parte vascular y la parte arterial, así como también los nervios. Entonces, esa es una imagen radiológica de cómo ha quedado la relación ósea fundamentalmente. La siguiente.
Ahí tenemos una sección, vean ustedes cómo la parte de los metacarpianos está totalmente seccionada, la parte distal de la mano, ahí están cortados todos los metacarpianos, parecería como que se hubiesen cortado por un solo movimiento. Esto puede suceder en una fábrica donde se utilizan sierras, donde se utilizan elementos cortantes, en una imprenta, por ejemplo. Puede suceder que por un descuido del que está elaborando cualquier trabajo en una fábrica, pueda descuidarse y someter la mano a un corte como el que estamos viendo. Entonces, inmediatamente al centro asistencial para que podamos rescatar todo lo que pueda quedar como un elemento de amputación posiblemente, y podamos tener la oportunidad de restituir aquello a la brevedad posible, evitando lógicamente que haya más contaminación. No se olviden de que cualquier herida que puede estar en contacto con cualquier elemento en la tierra, en la casa, con un cuchillo, con una sierra, ya para nosotros es un segmento que está contaminado y que requiere pues una limpieza quirúrgica, requiere tener todos los cuidados de profilaxis con antibióticos, con analgésicos, antiinflamatorios, restituir la parte vascular para restituir nuevamente la irrigación distal. Entonces, todos estos elementos pueden estar a cargo de un equipo quirúrgico donde se constituye, diríamos, el traumatólogo, el cirujano plástico, el cirujano vasculonervioso, porque hay que reparar elementos que son muy finos a través de cirugías muy delicadas y a veces muy prolongadas que pueden durar 3, 4, 5, a veces 6 horas. La siguiente. Ahí está la parte diríamos clínica. Vean cómo la sección ha sido posiblemente hecha por una sierra, por un elemento bastante filo, donde ha cortado a nivel de los metacarpianos, lo que mostrábamos en la imagen radiológica. La restitución de todo este segmento que ustedes están viendo ha sido muy favorable en un tiempo rápido, en un tiempo de emergencia, diríamos, donde inmediatamente se procede a hacer la reparación de todos los elementos nobles que, como les decía y vuelvo a reiterar, son los tendones, son la parte vascular, la parte arterial, la parte nerviosa y toda la parte ósea, que es el sostén, diríamos, de lo que es la parte del aparato locomotor en el caso de la mano. La siguiente, por favor. Algunas patologías que también son de preocupación en las familias son los deditos, que a veces los niños nacen con algunos dedos, lo que son las sindactilias que se llaman, deditos juntos. Entonces, en ese sentido es que cuando tenemos este tipo de patologías que son propias de la mano, de origen, digamos, congénito, de repente se produce esta sindactilia que se llama, es la unión de los dedos, de uno o dos o más dedos, y que se puede de alguna manera quirúrgicamente poder hacer la separación a través de también respetar todo lo que es la parte vasculonerviosa. La siguiente. Otra patología que también se presenta son diríamos la presencia de un dedo más, un dedo supernumerario, que son las polidactilias. Entonces, también a través de estudios con radiología se puede determinar que ese dedo, que en realidad no tiene una consistencia ósea y no participa, diríamos, en forma activa, puede ser en la parte ya quirúrgica, puede eliminarse ese segmento, ese dedo supernumerario, para darle la anatomía normal y correspondiente que tiene que tener. Esto es muy frecuente que se presente a veces en los niños cuando nacen y de repente presentan un dedo más o a veces un dedo menos o a veces deditos juntos. Entonces, en ese sentido es que hay que tomar las precauciones necesarias para poder hacer una cirugía reparadora, eliminar el dedo supernumerario para que después la mano actúe ya en forma funcional y anatómica, y de alguna manera siempre evitar que estas deformidades, estas anomalías congénitas permanezcan mucho tiempo, porque de repente el niño puede empezar a ser discriminado en el colegio y de alguna manera pues esto es sumamente molestoso, traumático para algunos niños, y no es correcto que los padres que tengan un niño en estas
condiciones esperen de que eso se va a solucionar espontáneamente. Eso no se soluciona si no es con un acto quirúrgico para darle a la mano la anatomía que corresponde y evitar que este niño pueda sufrir cierta discriminación en el colegio, especialmente en las edades en las cuales los niños empiezan ya a estar en contacto con otros compañeritos y de repente notan esta deformidad. La siguiente, por favor. Ahí vemos cómo tenemos un dedo pulgar con un dedo pulgar supernumerario. Entonces, de la misma manera, hacemos los estudios radiológicos para ver cuál de los deditos es el vital y a simple vista podemos ver, tenemos un dedo que prácticamente tiene una anatomía normal y al lado tenemos un dedo que es medio corto, medio que posiblemente no sea el dedo adecuado que tenga que quedarse, y de esta manera, a través de hacer un examen de rayos X, podamos determinar la consistencia ósea que pueda tener este dedo supernumerario para proceder a hacer la reparación quirúrgica, la eliminación de este dedito supernumerario. Bien, nos vamos a ir a una pequeña pausa para, lógicamente, dar chance a que nos puedan llamar, a que nos puedan mandar mensajes para poder contestar y, lógicamente, nuevamente reiterar las disculpas del caso porque las imágenes que estamos mostrando son realmente por momentos fuertes, pero es de alguna manera que la gente también tiene que tener cuidado en la casa, en la oficina, en las fábricas, los trabajadores siempre tienen que tener cuidado de evaluar bien los elementos que tienen en la casa y que podrían causar este tipo de lesiones. Por eso es que este tema fundamentalmente es de tipo preventivo y también sugerencia de que cuando suceden este tipo de patologías se pueda asistir inmediatamente a un centro de emergencia para poder solucionar a la brevedad posible y salvar, si el término vale, las lesiones que hayan podido quedar. Enseguida volvemos con desglosando este tema que es tan delicado. Amigos de Palenque TV, nuevamente con ustedes y muchas gracias por aceptarnos en sus televisores para poder compartir de alguna manera estas patologías que las mostramos cada sábado a través de Franja Médica, en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para todo el país, con mucha satisfacción porque de alguna manera siempre a través de los mensajes y los llamados que recibimos nos damos cuenta de que realmente estamos tratando de hacer una buena labor en función de la prevención de las patologías, de todo lo inherente a lo que es el aparato locomotor. Si no me equivoco, creo que tenemos un mensaje. Adelante, por favor. Doctor, dice, me operaron de la cadera hace un mes y no puedo caminar. Me jala algo, me pusieron prótesis en la cadera. Bien, estamos a un mes de la operación de una prótesis de cadera. Es muy posible que a través de la recuperación todavía haya algunos músculos de la cadera que puedan estar, diríamos, tratando de adaptarse a la nueva postura, a la nueva función, porque no es lo mismo. Siempre hay que pensar que las prótesis de cadera de alguna manera no tienen relación ya con la parte muscular, entonces puede ser que algunos músculos estén tratando de adaptarse al nuevo elemento que es la prótesis de cadera. Entonces, si estamos a un mes y todavía hay alguna molestia, pienso que hay que tener un poquito de paciencia, fundamentalmente, para que se pueda ir solucionando esta patología que a veces se puede presentar cuando la cirugía es reciente. Estamos hablando de un mes de cirugía del paciente que nos ha mandado ese mensaje y que de alguna manera le preocupa el hecho de no poder estar, diríamos, en buenas condiciones. De todas maneras, hay algunos síntomas que todavía pueden quedar y que pueden persistir. Hay que tener un poquito de paciencia y en función de los ejercicios que pueda hacer y que pueda indicar su doctor, tal vez la cosa pueda superarse. Bien. Vamos a seguir entonces desglosando la patología que hemos presentado. Creo que tenemos un otro mensaje. Adelante, por favor. Buen día. ¿Cómo se cura una fractura de radio que no se atendió en 5 meses? Bien,
Una fractura de radio que no se atendió en 5 meses, tenemos que pensar que esa fractura posiblemente ya está consolidada, es decir, ya ha hecho su cicatrización. Lo que tendríamos que averiguar es si es que la cicatrización de la muñeca del radio, en este caso, ha quedado en buena posición. De no haber quedado en buena posición, haber estado desplazado el fragmento fracturario del radio, ya sea desplazado a dorsal o a palmar o a cubital o a radial, entonces posiblemente tenga que hacerse una cirugía de recuperación de la alineación de este segmento, si es que en 5 meses ese fragmento ha consolidado y está en mala posición, limitando la función de la muñeca fundamentalmente y la función de la mano en este caso. Entonces habría que tomar algunas radiografías para ver cuánto de desviación se ha producido en el radio y también de alguna manera no abocarnos a pensar de que una desviación del radio, ¿sí?, pueda determinar una mala función. Hay desviaciones de la parte ósea y de repente la mano está con buena función, está con buena fuerza, no tiene ningún problema y de repente no habría necesidad de hacer ningún tipo de operación. Una cosa es que a través de la deformidad que haya podido quedar en 5 meses que no se ha tratado, que de repente haya quedado también alterada la función de la muñeca y de la mano. En ese caso sí, tendría que hacerse algún tipo de corrección, pero si la función es buena, no habría necesidad de estar queriendo reparar la parte ósea cuando la función de la mano es óptima. Bien, entonces estábamos desglosando nuestro tema de hoy día, que son las lesiones de la mano, y veíamos cómo aquí tenemos una sindactilia que se llama a expensas del dedo pulgar. Como les decía, es menester en los niños solucionar a la brevedad posible para evitar que los niños crezcan con esta deformidad y puedan ser discriminados fundamentalmente, al margen de que una postura de un dedo supernumerario también altera la función de la mano, no solamente en la parte estética, sino también en la parte funcional. Por eso es que es importante, a través de estas lesiones de la mano, que en este caso es una lesión congénita, se vea la resolución a la brevedad posible. La siguiente, por favor. Bien, otro de los temas que es importante, por eso les decía, es muy importante que las personas, especialmente en los lugares donde hay objetos que están haciendo hervir, como ser agua, leche, la sopa para el almuerzo, una de esas cosas, de alguna manera tengan cuidado, mucho cuidado de que haya niños cerca de estos lugares donde hay elementos que son sumamente calientes. Estamos viendo una mano totalmente rosada, con una limitación, diríamos con un límite, mejor dicho, en el antebrazo de coloración. Esta mano posiblemente ha sido objeto de una alteración, diríamos, a través de elemento líquido, caliente, y ahí se produce, vean, la lesión de toda la parte blanda, que es la piel fundamentalmente, y con seguridad que esta lesión puede también atacar y puede penetrar a planos profundos, logrando grandes alteraciones que determinan las lesiones más graves, que son las famosas quemaduras. Por eso es que es importante, estas quemaduras no solamente se producen por objetos calientes, sino también se pueden producir por descargas eléctricas, cuando las personas de repente se ponen en contacto con elementos de corriente de alto voltaje. Entonces, a veces la descarga se produce a nivel distal de la mano y produce lesiones a nivel de la parte superficial, como la que estamos viendo, pero lo más triste y lo más preocupante es cuando la descarga eléctrica se produce por dentro y altera la parte ósea. Cuando a veces abrimos una mano como esta, nos encontramos con una parte ósea totalmente pulverizada, totalmente en forma de carbón, ya quemado prácticamente el sistema óseo, y de alguna manera pues estas descargas eléctricas pueden determinar grandes daños, y a veces lastimosamente, cuando ya se ha quemado todo por dentro, lastimosamente hay que recurrir posiblemente a una amputación. Por eso es que es importante tener mucho cuidado con los objetos calientes, con las descargas eléctricas, con las explosiones, con el derramamiento de líquidos como el ácido sulfúrico en algunas empresas que todavía se utiliza. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones, que son las famosas quemaduras, ya sea por electricidad o por elementos calientes. La siguiente, por favor.
Bien, estamos mostrando más que todo la incisión que nosotros hacemos en la parte palmar para determinar y liberar la compresión del nervio mediano, que es más o menos unos 4 o 5 centímetros en la palma de la mano, cuando se producen alteraciones de compresión, que es otra de las lesiones de la mano, la compresión del nervio mediano en la región palmar. La siguiente. Bien, estamos viendo en esta imagen una pequeña herida, que en realidad esa es una herida quirúrgica, y vemos el dedo totalmente en flexión. ¿Qué ha podido suceder con este dedo? Este dedo posiblemente ha impactado contra un balón, con una pelota, en el básquet, en el fútbol de salón. De repente el impacto es muy violento, a veces es la lesión de los arqueros cuando le patean la mano y le producen una ruptura, un desprendimiento del tendón extensor que se inserta en la base de la falange distal del dedo meñique en este caso. Entonces vean cómo la flexión se ha producido inmediatamente. ¿Por qué? Porque su oponente, el flexor, está sano. Entonces, cuando el tendón extensor está desinsertado de su inserción, valga la redundancia, el flexor, que es el que está sano, inmediatamente hace que el dedo se coloque en una flexión forzada. Esto determina que se ha producido una desinserción del tendón extensor y que tiene que ser reparada inmediatamente a través de una pequeña incisión como la que estamos viendo. También son lesiones de la mano por un golpe directo en el pulpejo de los dedos. Puede ser el dedo meñique, puede ser el dedo medio, el dedo anular, en el deporte, en el fútbol, de repente recibir una patada en ese lugar y desinsertar y tener esta actitud del dedo totalmente en flexión. La siguiente. Bien, son lesiones que se producen al margen de la lesión que pueda haber a través de la desinserción de partes blandas. Ahí vemos cómo también una falange puede llegar a fracturarse y tener un trazo de fractura intraarticular. Vean cómo se ha solucionado con una técnica de mini fragmentos, se ha solucionado y se ha restituido la anatomía de la articulación metacarpofalángica en este caso. También son parte de las lesiones de la mano, las lesiones y las fracturas que se relacionan con la parte ósea de las falanges o de los metacarpianos. La siguiente. Bien. Entonces, reiterando, aquí vemos una mano, prácticamente un dedo índice que ha sido amputado totalmente. Entonces, en ese sentido es que las amputaciones también son producto de aquellas lesiones que se producen en las fábricas, en los lugares donde hay sierras, donde hay elementos metálicos, donde a veces hay atriciones muy fuertes, de repente la caída de un elemento metálico bastante fuerte, bastante pesado, en un garaje, en un taller de mecánica. A veces los elementos son muy duros, muy pesados y de repente logran aplastar el dedo o logran seccionarlo, a veces así como ustedes están viendo, y quedando en la parte proximal de la falange una especie de muñón. Entonces, estas también son lesiones que se producen frecuentemente en todas partes, en las fábricas, en la casa, en las oficinas, en los lugares de trabajo donde hay elementos metálicos, donde hay sierras, donde hay elementos pesados, donde hay, diríamos, donde la persona tiene que tener mucho cuidado al maniobrar porque tiene que utilizar la mano, y de alguna manera un pequeño descuido puede determinar la amputación netamente traumática de este dedo, por ejemplo. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos, como les decía, muchas lesiones en la mano a través de las quemaduras, a través de los cortes por arma blanca, llegadas de proyectil en la parte de los dedos, de la palma de la mano, de repente granadas en la parte bélica. De alguna manera pueden determinar grandes pérdidas en la mano y quedar a veces manos totalmente disfuncionales. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el manejo de todos los elementos contundentes que puedan ocasionar
alteraciones, amputaciones traumáticas, defectos que puedan quedar de por vida y que lógicamente en la parte asistencial es menester volver a reiterar el apoyo inmediato que pueda tener una persona para lograr de alguna manera salvar todos los elementos que se puedan para darle una función, diríamos, más adecuada a la mano después de haber tenido un tipo de lesión. Seguimos, por favor. Creo que tenemos un mensaje. Adelante. Sí, adelante, adelante, por favor, con el mensaje. Bien. Buenos días, doctor. Tuve una inversión. Esta es la placa que me realizaron. ¿Alguna recomendación, por favor? Bueno, estamos viendo que hay una lesión. Aparentemente la imagen no es muy buena. No es muy buena. Impresiona como que hubiese una luxofractura a nivel del tobillo, una lesión bastante seria, una lesión que realmente puede dejar alguna limitación, pero mucho depende también de la solución que se haya podido dar a una luxofractura de tobillo, ya sea en forma cruenta o en forma incruenta, haciendo, diríamos, las reparaciones correspondientes, tanto en la parte ósea como en la parte ligamentaria. La siguiente, por favor. Bien, nuevamente estamos mostrando una imagen donde la parte ósea está totalmente alterada, posiblemente producto de algún estallido. Pero vean ustedes el detalle de la radiografía. Estamos viendo una mano de un niño. ¿Por qué? Porque estamos viendo cartílagos de crecimiento. Entonces, estos cartílagos de crecimiento nos determinan, nos orientan a pensar de que esta radiografía es de un niño. Entonces, ¿qué ha significado? ¿Cómo ha podido este niño de repente tener esta lesión? Es justamente cuando en las festividades a veces se producen a través de los elementos bélicos de San Juan, de Año Nuevo, de repente se presentan estos cohetes que son los que desencadenan este tipo de lesiones. A veces los niños se ponen a prender estas bombas que son netamente, diríamos, manejadas por los adultos, pero no falta el niño que quiere hacer lo mismo y de repente se encuentra con que el estallido de ese petardo, de ese cohete, estalla en la mano y logra gran destrucción. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con la gente, con los niños especialmente, que no estén en contacto con este tipo de elementos. Creo que tenemos otro mensaje, por favor, adelante. Buen día, doctor. Hace años tenía un ganglio en la muñeca y por golpe desapareció. Volvió a salir pequeño y desapareció, pero me duele la muñeca y no puedo doblar al 100%. ¿Por qué me duele? Bueno, la presencia de un quiste o de un ganglión que se llama, a veces determina una alteración en la función de la mano, porque a veces los gangliones pueden provenir de las articulaciones del carpo, es decir, de las articulaciones menores de la mano y de la muñeca, o también pueden venir de la vaina que tienen los tendones extensores. Generalmente estos gangliones se presentan en el dorso de la mano. Entonces, la presencia de un elemento extraño puede impedir la buena función tanto de la articulación como del tendón. En ese sentido es que habría que ver la posibilidad de hacer una punción inicialmente, retirar el contenido de este ganglión y lógicamente pensar en una posible cirugía decimos nosotros, una exéresis de este ganglión a través de un poco de anestesia, posiblemente dependiendo de la magnitud del ganglión, del tamaño, y lógicamente no está por demás previamente tomar una radiografía para ver si no hay alguna alteración de tipo ósea que esté desencadenando la presencia y salida de líquido sinovial de las articulaciones del carpo o en su defecto de líquido sinovial de los tendones, que también son producto de los famosos gangliones. Tenemos un llamado, si no me equivoco, adelante. Aló, buen día, doctor. Sí, buen día. ¿Cómo está? Buen día, le estoy hablando de aquí de Guarne. Una consulta, doctor. Yo tengo un problema justamente en la muñeca. Me ha salido un tipo bola, pero parece hueso, pero no es hueso, y al doblar la muñeca lastima, duele para cualquiera de los lados. Eso quisiera consultarle, por favor, doctor. Bien.
Primero, nos gustaría saber si ha habido algún traumatismo, alguna caída sobre la muñeca, si ha habido algún accidente de esa naturaleza que haya determinado la presencia de esta pequeña tumoración. Vamos a llamarle tumoración sin ánimo de pensar en algo malo. De todas maneras, también tenemos que descartar que no haya posiblemente habido una luxación de los huesos del carpo, de la primera o de la segunda fila del carpo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que evidentemente se haya formado un ganglión, tal vez gigante, y que está molestando la función de la muñeca y de la mano. Lo otro es pensar en una fractura de la primera fila del carpo, especialmente de un hueso que es el escafoides, que a veces cuando uno cae con la mano en extensión, con la mano apoyada en el piso, es decir, la parte palmar apoyada con todo el peso corporal sobre la muñeca, determinan a veces la fractura de este hueso que es el escafoides o el semilunar. Entonces esos huesitos a veces pueden luxarse y producir esa presencia que usted dice de que usted no sabe si es hueso o si es un quiste. Entonces, en ese sentido, una radiografía de muñeca, frente, lateral y oblicua, una radiografía oblicua que se llama 3/4 de escafoides, pueden determinar la presencia o no de una fractura de estos pequeños huesecillos o, por qué no decir, la luxación de uno de estos huesecillos que lastimosamente puede estar alterando la función de la muñeca. Y lo otro, si toda la parte ósea está correcta y no hay ninguna alteración, pensar que posiblemente estamos hablando de un quiste posiblemente gigante y que tenga la necesidad de hacer una evacuación primero de su contenido y en todo caso pensar en retirar este quiste a través de una pequeña cirugía. Bien. Seguimos por favor con nuestro tema, el tema de las lesiones de la mano, que son muy frecuentes en todas partes, en la casa, en el domicilio, en las fábricas, en los garajes, en los lugares de trabajo. Todas estas lesiones determinan pues a veces grandes limitaciones funcionales, pero también cuando se las trata adecuadamente y en forma de emergencia, rápidamente, podemos nosotros tener la posibilidad de salvar muchos pulpejos, muchos dedos, muchas manos, de alguna manera, siempre y cuando se pueda hacer la asistencia en forma oportuna. Tenemos un mensaje, adelante por favor. Una pregunta, doctor. Tengo dolor en mis dedos desde que me caí jugando fútbol. Ya me enyesaron y ahora tengo dolor en las mañanas. Es persistente y no sé qué hacer. Bien, lastimosamente me habla de los dedos, me imagino que son los dedos de la mano o en todo caso los dedos del pie. No tengo, diríamos, en forma precisa el lugar de los dedos. De todas maneras, posiblemente haya alguna alteración a nivel articular y dependiendo del tiempo y la evolución, ha podido haber en una de estas articulaciones de los dedos posiblemente una fractura. Y entonces sí o sí se amerita una radiografía para descartar que haya habido una fractura y que esa sea la causa del dolor y de las molestias. Entonces, ante una radiografía de los dedos, ya sea de la mano o de los pies, de alguna manera vamos a descartar una posible fractura que está pasando desapercibida y que todavía está molestando. Normalmente una fractura de las falanges a veces se necesita entre 4 y 6 semanas para que pueda cicatrizar. En ese tiempo es muy posible que haya dolores, que haya molestias y todo eso. De todas maneras, la radiografía es muy orientadora para descartar una posible fractura y o luxación de las articulaciones interfalángicas, tanto proximales como distales, ya sea de la mano o ya sea de los pies. Bien, creo que tenemos todavía algunos minutos, no sé si nos quedan algunas diapositivas, por favor. Bien, bueno. Nuevamente muy agradecido a todos los amigos de Palenque TV, a nivel de la ciudad de La Paz y a nivel de todo el interior. Estamos en vivo y en directo como todos los sábados por Franja Médica de 9:30 a 10:30 de la mañana. El próximo fin de semana estaremos presentando un otro tema y sin antes, no quisiera despedirme, sin antes recomendar nuevamente que todo este tipo de lesiones que se pueden producir son lesiones que se pueden prevenir fundamentalmente a través de los cuidados que uno tiene que tener en la casa, en la oficina, tratar siempre de estar bien protegidos, no descuidarse de las famosas sierras, de los elementos punzocortantes, de los cuchillos, de las cosas que están hirviendo en la cocina,
especialmente para cuidar a los niños que no tengan este tipo de patologías, porque a veces son muy severas. No solamente es la mano que se puede llegar a quemar, sino también puede caer el elemento hirviente, puede caer en la cara, haciendo lesiones muy severas que a veces son irreversibles. Entonces, en ese sentido, solamente mi recomendación para que cualquier patología que se produzca en la mano, ya sea una infección, que haya hongos en la mano, que haya padastros en la mano y que la gente se está retirando así sin tener ningún cuidado, pueden desencadenar también una infección, una celulitis en la mano, y pues eso puede determinar grandes lesiones infecciosas que pueden llegar a veces hasta la parte articular y, por qué no decir, a la parte ósea. Entonces, mis recomendaciones para este tipo de lesiones: tratar de acudir a la brevedad posible, tener mucho cuidado con el manejo de todos estos elementos que pueden estar en las casas, en los domicilios, en los lugares de trabajo, en las empresas, en las fábricas, tener mucho cuidado. Muchísimas gracias y estaremos el próximo sábado de 9:30 a 10:30 en Franja Médica por Palenque TV. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo sábado.